Bienvenidos a la sexta conferencia líder en la industria de gestión de servicios y Service Desk en Latinoamérica, SDI 23 MX. BP Gurús y The Service Desk Institute reúnen a los líderes y a las marcas más importantes de la industria a través de webinars, demostraciones y conferencias magistrales. Presentado por SDI 23 MX, transformando la industria de TI. Airán Romero, Service Management Advocate en Open Service, responsable de la entrega de servicios administrados de la organización, experto en gestión de servicios a clientes finales con más de 15 años utilizando el marco de referencia ITIL para habilitar experiencias de servicio excepcionales en verticales financieras, industriales y retail. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Denme un segundito en lo que comparto aquí mi presentación. Muchas gracias también por la introducción al equipo de BP Gurús y al equipo del SDI. Muy bien, ahí deberán de ver mi presentación. Pues como la semblanza introductoria estaba mencionando, mi nombre es Airan Romero y colaboro en Open Service diseñando, implementando y gestionando service desk alineados a mejores prácticas desde hace más de 15 años. Se oye como un montón. Y bueno, el día de hoy quería hablar sobre el futuro. A pesar de que en nuestra industria hay mucho movimiento y a veces puede ser difícil mantener la sensación de sorpresa, de asombro, realmente creo que lo que se está avecinando en el futuro inmediato será algo realmente revolucionario. Probablemente incluso más que el advenimiento del propio Internet. Y es por eso que les agradezco dedicar el tiempo, espero salgan inspirados. Los quiero invitar a futurear, a asomarnos a los años venideros para que podamos vislumbrar cómo serán los service desk en el futuro. La idea, además de estimular nuestra imaginación, es que podamos tomar ideas para adelantarnos en lo posible a la curva y que nos preparemos para poder saltar a estas tendencias para beneficio de nuestros usuarios y organizaciones. Además, mi intención es dejarles observaciones y tácticas prácticas que les puedan ayudar a verificar qué tan preparados están para abordar este futuro. Idealmente también para inspirarlos a desarrollar nuevas estrategias que puedan utilizar hoy mismo, pero que además los preparen para todo lo que se está viniendo vertiginosamente. Quiero comenzar por platicarles que hace unos 20 años me acerqué a mi líder, el director general de Open Service, para decirle que la ola de inteligencia artificial era inminente y que necesitábamos enfocarnos en abordarla porque en unos 20 años la industria en la que trabajamos iba a ser irreconocible, que los proveedores como nosotros ya no tendríamos lugar si no empezábamos a buscar maneras de desarrollar nuestras capacidades de innovación y de apalancamiento de nuevas tecnologías. Como consecuencia de esa conversación, nos convertimos en partners de AWS, pues en su momento consideramos que era la mejor plataforma tecnológica para el propósito. Un año más tarde nos especializamos en la plataforma de Amazon Connect, donde pensamos que es donde los más de 200 servicios del ecosistema de AWS presentarán una mayor utilidad para nuestra industria en particular y para el tipo de servicios que ofrecemos. Claramente, y lo digo ahora en retrospectiva, con el poder de la retrospectiva, mi estimación de 20 años fue sumamente conservadora. En los últimos meses hemos visto cómo tecnologías de modelos de lenguaje extensos han dominado las conversaciones y han hecho volar la imaginación de muchas personas. Han puesto nerviosas también a muchas otras. La versatilidad y el poder de estas herramientas es algo increíble. Si bien todavía no es inteligencia real, ciertamente es posible pensar que se está hablando con un ser humano por la naturalidad con la que puede entender el lenguaje y responder en un momento dado. Es importante que entendamos que estos cambios son inevitables,
Es la inercia que lleva a todo el mundo y es el siguiente paso para la humanidad. Tenemos que hacernos a la idea de que el mundo no está cambiando, sino que ya cambió. Quitarnos el nerviosismo y la preocupación y enfocarnos totalmente en cómo vamos a hacer para sacar la mayor ventaja posible. Tenemos que reconocer que empezamos a ver la cúspide del iceberg en el que se empezó a trabajar hace unas décadas y que ahora ya no es nada más un proyecto de investigación, sino es una certeza, algo palpable. Y que lo único que podemos determinar hoy es si estamos listos para utilizar estas tecnologías o no, obviamente para beneficio de nuestras organizaciones y nuestros usuarios. Quisiera comenzar abordando de manera muy general el tema del Service Desk del futuro desde la perspectiva de lo que es el Service Desk en su esencia, repasando cómo debe de ser un Service Desk como práctica, desde una perspectiva de muy alto nivel y desde el punto de vista de las mejores prácticas. Porque estos elementos van a seguir siendo el corazón de nuestro Service Desk en el futuro y que no debemos permitir que los cambios tecnológicos nos distraigan del enfoque de sus objetivos principales, ¿no? El primordial siendo que debe de fungir como un punto único de contacto entre los usuarios y las áreas de servicio, apuntando que no necesariamente esté ahí. Pueden ser todas las áreas de servicio desde la perspectiva o tomando en cuenta el concepto de Enterprise Service Management. Y es en la operación de día a día, pues nuestro Service Desk es la cara que se da hacia los usuarios y que representa a los usuarios frente a las áreas de servicio. Entonces, es una responsabilidad muy grande. También, como objetivos secundarios, tal vez no menos importantes, contribuye a la práctica de incident management, ya sea a través de la resolución de incidentes directamente o a través de la canalización de incidentes hacia otras áreas. También contribuye hacia la práctica de request fulfillment como una interfaz para la recepción y validación de requerimientos realizados por usuarios. Contribuye de gran manera a la mejora continua a través de la colecta de información estadística sobre el desempeño de los servicios de TI desde diversas perspectivas. Y bueno, lo anterior solo para nombrar algunas de las interfaces que tiene la práctica como tal. Sabemos, como expertos en esta materia, que en realidad el Service Desk contribuye de muchas maneras hacia TI en una organización tanto de manera suave como intermediario y representante de los usuarios ante las áreas de servicio, como también como un participante activo en la gestión de servicios. En general, el Service Desk debe tener mano en todas las estrategias que impacten la experiencia de usuario, simplemente porque está expuesto directamente a ellos. Y también probablemente, pues el Service Desk es quien mejor conoce a los usuarios. Ahora quisiera mostrarles esta gráfica donde podemos ver un timeline de progreso tecnológico, es cortesía de Deloitte, y nos muestra tres funciones fundamentales del cómputo que existen desde la primera computadora diseñada por Charles Babbage en el siglo XIX y que apuntan a converger cada vez más en el futuro de una manera radical. Estas son la interacción, la información y la computación. Sin detenerme mucho, nada más quisiera apuntar que podemos observar qué tendencias han encargado de empujar la innovación en cada una de estas funciones. Y el motivo por el cual quiero hablar de esto es porque, como pueden ver, el hecho de que exista alguna herramienta o plataforma que empuje innovación no necesariamente quiere decir que permea automáticamente al uso general o específicamente a nuestro campo en la forma ya aplicada en un service desk. Por ejemplo, muchos service desk se han tardado en adoptar smartphones como canales de contacto, ya sea a través de apps correspondientes a las herramientas de service management o de otra manera, a pesar de que existen desde hace mucho tiempo en el mercado, o a través, o siendo canales nuevos de contacto o de gestión. De igual forma, el empleo de chatbots y herramientas similares ha existido de una manera u otra desde hace varios años, pero apenas en los últimos 2 o 3 años ha comenzado a ser adoptado de manera masiva. El motivo detrás de esto es que tendemos a ser lentos en adoptar tendencias tecnológicas innovadoras por motivos relacionados con recursos principalmente. No solo hablo de recursos financieros, sino también de tiempo, de personal involucrado. Implementar una tecnología no solo requiere el pago de licenciamiento o la contratación de consultorías expertas, también se requiere de un esfuerzo interno para determinar en qué puntos la innovación puede realmente aportar para lograr los resultados positivos que deseamos obtener en nuestra organización.
Sin embargo, también es importante que nosotros como líderes de esta práctica, y a pesar de esa lentitud inherente de una organización, en nuestras organizaciones tengamos la mirada en el horizonte y un entendimiento razonable de lo que se puede hacer con la tecnología innovadora y lo que podemos hacer por nuestra organización. Más aún cuando las tendencias traen un ímpetu arrollador y que no nos van a permitir evadirlas por mucho tiempo por lo revolucionarias que son. Lo que está llegando es tan aplastante que va a ser imposible quedarnos atrás. La inercia nos va a jalar o nos vamos a quedar en el camino de alguna manera. Ahora, dicho lo anterior, veamos cómo el Service Desk del futuro está apalancando tecnología existente e innovadora para el beneficio de nuestros usuarios a través de un día cualquiera. Imaginando estos escenarios y siguiendo un poco los conceptos de los que nos hablaba Sebastián Palatnik el día de ayer, que el futuro comienza en la imaginación. Comencemos viendo la perspectiva de un analista de Service Desk, y ese es el caso de Jaime, que trabaja como analista en una aseguradora desde hace un año. Gracias a sus herramientas 100% basadas en la nube, Jaime tiene la libertad de trabajar desde cualquier lado con una conexión a Internet, con total flexibilidad y movilidad para realizar sus tareas. Esto suena trivial ahora, pero hace unos 5 años no había no era tan común verlo. En el futuro, su trabajo tiene prácticamente una nula repetición, pues la automatización se va a encargar de resolver la mayor parte de las tareas diarias, por lo que sus responsabilidades ahora se van a centrar en casos que tienen una mayor complejidad o que requieren mayores habilidades suaves y un criterio de toma de decisiones basado en la empatía y la creatividad. Algo importante es que no debemos de perder de vista que a pesar de lo avanzada que está la tecnología, todavía quedará un espacio donde el ser humano va a ser inigualable, o al menos por un tiempo, por un periodo de tiempo más. Y la clave para nosotros es poder saber determinar cómo maximizar la automatización sin sacrificar la experiencia del usuario. Es algo muy importante. A veces los ahorros pueden ser muy seductores o simplemente el concepto de que nuestra organización está en la punta tecnológica, pero hay que tener siempre en cuenta la experiencia del usuario. Cuando Jaime se identifica por medio de biométricos, los sistemas reconocen automáticamente de quién se trata y le van a mostrar interfaces que están customizadas para la actividad que esté realizando en ese momento. Su plataforma utiliza analítica de datos para determinar cuál es el orden óptimo para atacar cada actividad y también le va a traer información relevante para cada caso. En el primer caso, para el día de hoy, le corresponde a Brisa Jiménez, cuyo acceso al sistema es bloqueado múltiples veces durante el día sin ningún motivo aparente. Jaime puede ver por el historial de casos y posibles patrones que son identificados por el sistema, que también le va a estar sugiriendo algunas soluciones, cómo se ha comportado este asunto a lo largo del tiempo. Sin embargo, y a pesar de lo que el sistema le está ofreciendo, Jaime determina que las soluciones propuestas no son las correctas, por lo que decide que lo apropiado en este caso es llamar a Brisa, aunque no haya un reporte activo ahora mismo. Durante la llamada, Jaime va a realizar algunas preguntas fuera de la caja, tal vez, que le ayuden a determinar el origen del caso. Preguntas o ejercicios como tal vez pedirle que escriba en un documento en blanco para verificar que su teclado funciona correctamente. Eventualmente llega a una probable causa. Otro usuario le está haciendo una travesura y está intentando entrar al sistema con su identidad varias veces para bloquearla. Eso sale del alcance de Jaime, así que él genera un reporte y lo envía al área de seguridad para su seguimiento, le da las gracias a Brisa y le comunica que pues le están informando cómo progresa el caso. Al terminar el contacto, el sistema le va a brindar una calificación de calidad basado en su apego a las políticas de comunicación del Service Desk, como puede ser la calidez y el tono de voz que utilizó en la llamada. El sistema aprovecha para mostrarle algunas recomendaciones a Jaime sobre su manera de hablar, como por ejemplo contar las veces que repite alguna muletilla, o le recomienda referirse a los usuarios por su nombre y no por términos como compañera. También realiza una estimación de satisfacción de Brisa basado en interacciones pasadas y análisis de sentimiento en tiempo real durante la llamada. Por supuesto que el hecho de que el contacto haya sido proactivo por parte del Service Desk y que Jaime lo haya manejado de manera excelente tiene un gran impacto positivo en la satisfacción de Brisa. Tanto Jaime como el sistema continúan aprendiendo en cada interacción
y es posible que en el futuro el mismo sistema pueda reconocer una situación similar como la que Brisa vivió y que Jaime enfrentó y pueda replicar la misma aproximación que Jaime tuvo, pero esta vez de manera automática. Ahora veamos la perspectiva del supervisor, Roberto. Él tiene su propia interfaz personalizada donde puede observar el desempeño de todo su equipo. Él puede observar cuáles son las tareas más críticas para el negocio y una predicción de la capacidad que tendrá el servicio en función de horarios establecidos, las vacaciones programadas e incluso ausentismo pronosticado, que puede estar basado en patrones y fuentes de información externos a la organización, como podría ser tal vez el incremento de infecciones de gripa en un área donde se encuentran algunos analistas. Así como en el caso de Jaime, todos los analistas del Service Desk reciben sugerencias de actividades prioritarias, pero Roberto tiene oportunidad de aportar en esa evaluación y modificar el orden y la asignación de estos factores que tal vez no son evidentes para el sistema o basado en sucesos que se presentan fuera de la visibilidad del sistema por completo. A la par, Roberto puede observar el comportamiento de la operación y de su equipo hasta el momento en la forma del cumplimiento de indicadores y de una predicción de cómo cerrarán diversos periodos, ¿no? Como las horas, el día, etcétera. Esta información viene acompañada de datos predictivos acerca de la demanda de servicios que habrá y la estimación de recursos que se requieren para dar la mejor experiencia posible. El sistema combina esta información con sugerencias de entrenamientos para su equipo basados en análisis profundo de su desempeño y tal vez hasta nuevos servicios adoptados por el Service Desk. Esta información permite que Roberto tome decisiones informadas sobre solicitudes de vacaciones, asignación de entrenamientos y otros aspectos en general de la gestión de personal. Un Service Desk centrado en el usuario también debe asegurarse de tener un personal descansado y bien capacitado, especialmente cuando su labor requiere alta concentración, creatividad y empatía, que si bien ya es el caso con un Service Desk más tradicional, toma todavía más importancia en un esquema como el que les describo. Mientras Roberto observa esta información, recibe una alerta. El sistema ha detectado que hay un usuario atravesando por una experiencia negativa con el Service Desk. Y con un clic, Roberto puede ver en tiempo real la pantalla del analista que está teniendo este servicio y puede escuchar la llamada. El usuario y el analista están teniendo una conversación en un idioma que Roberto no domina, pero el sistema se encarga de mostrarle una transcripción en tiempo real en su propio idioma de preferencia. Roberto determina que es hora de intervenir directamente en la conversación, así que da clic en la opción correspondiente y es unido a la llamada. Roberto, que sigue todavía hablando en su idioma de preferencia, se va a comunicar de manera normal, pero el analista y el usuario le están escuchando en el idioma en el que ellos estaban sosteniendo la conversación, haciendo empleo de una traducción en tiempo real. Roberto determina que en este caso requiere un trato especial, por lo que le pide al usuario que le permita investigar más al respecto y le promete una llamada de seguimiento. El sistema apoya automáticamente generando una entrada en la agenda de todos los involucrados para que se realice la llamada en un tiempo posterior, limitando el trabajo que Roberto tiene que hacer manualmente. Ahora veamos la perspectiva de Rosalba, que es la directora de TI en la aseguradora, y que debido a su estrategia centrada en el usuario, tiene siempre un ojo sobre el Service Desk. El sistema le da una visión integral centrada en el usuario donde la satisfacción tiene un papel crítico. Rosalba puede observar la satisfacción general de la organización y aspectos ya más específicos como pueden ser el indicador de satisfacción relacionado a ciertos departamentos o ciertos servicios y hasta colaboradores específicos de quien quiere ver o quien quiera ver su historial de interacciones con TI. El sistema le muestra también un estimado del impacto financiero que tiene el Service Desk en los resultados de la empresa, así como una proyección del impacto sobre la rotación del personal por la centralidad o por el enfoque en la satisfacción del usuario. Y además puede observar y dar seguimiento a los procesos de onboarding de nuevos recursos y el offboarding de empleados que dejan la organización. Con esta información, ella puede detectar casos que salgan de la norma y que estén impactando la productividad individual de cada colaborador y, por consecuencia, en general de la empresa y decidir actuar acorde. El sistema también se encarga de darle sugerencias de puntos a observar, como por ejemplo contactos que salen de la norma para que si ella lo considera apropiado,
pues pueda revisar directamente y hasta intervenir. Hay un caso que le llama la atención, ya que el usuario ya ha reportado problemas con su dispositivo más de 800% más veces que el promedio que utiliza ese tipo de dispositivo y que sostiene el mismo rol. Decide asomarse a revisar el caso más a detalle y empieza a ver una línea de tiempo de la experiencia acumulada del usuario frente a TI. Ahí puede acceder a cada uno de los casos, escuchar llamadas, leer transcripciones de los chats. Y bueno, debido al impacto en la productividad del colaborador y por el tipo de rol que el colaborador tiene, Rosalba decide que es hora de cambiar el activo por uno nuevo. De la misma pantalla genera una solución, perdón, una solicitud de asignación activo eh, para que le llegue al departamento de aprovisionamiento y se lo asigne al colaborador. Esto es desde la misma pantalla porque dinámicamente el sistema va a estar cambiando la interfaz para reflejar cuáles son las opciones apropiadas de acuerdo al contexto. Entonces ya nada más es una cuestión de seleccionar una opción. Ahora veamos la perspectiva de la estrella de nuestra organización, del colaborador, la perspectiva del usuario final. Y en este caso es de Gerardo, que es su primer día en la empresa, y aunque va a trabajar en esquema híbrido, el primer día le toca ir a las oficinas para conocer a alguno de sus compañeros y recoger algunos de los activos que tenga pendientes. Cuando completó su alta ante RH, le dieron un código QR para que pudiera escanear y descargar una app a su teléfono. La app le ayuda a gestionar toda su experiencia en la organización y contiene información de RH, de compras, de mantenimiento, de TI, en fin, todo lo que pudiera ser relevante del contexto organizacional. Al llegar al edificio, la app le permite identificarse en la puerta por medio de tecnología NFC y un mapa de realidad aumentada le muestra las instalaciones y le va mostrando hacia dónde debe caminar y dónde están los puntos de interés, como pudieran ser áreas operativas, salas de juntas, el comedor y bueno, finalmente su oficina en específico. Cuando llega a su escritorio, encuentra una laptop y ahí también utiliza de nuevo el sensor biométrico para ser validado y eso automáticamente le reconoce y le empieza a descargar las aplicaciones que le corresponden a su rol. Mientras esto sucede, ve un video interactivo en su dispositivo móvil donde comienza su inducción a la empresa con datos generales como pueden ser la historia de la compañía, la visión, la misión, los valores, cuestiones fundamentales. Poco tiempo después de estar viendo el video, su laptop ya está lista para comenzar a ser utilizada y el sistema comienza por darle un tour de las aplicaciones de la empresa. Las actividades de su departamento pueden ser incluidas también y pues su puesto de trabajo en específico, cosas como tal vez las expectativas que tiene la organización de su desempeño y cuáles mecanismos existen para medirlo. Durante la inducción, Gerardo puede hacer las preguntas que quiera al asistente virtual conectado a la base de conocimiento de la empresa. Gerardo en este caso tiene algunas dudas acerca de su compensación, así que solicita el desglose de su salario. Y en la pantalla se va a desplegar su salario, sus prestaciones, sus deducciones, toda la información que pueda requerir respecto a eso. Gerardo ahora solicita una proyección de lo que podría ser su ingreso hacia el final de año, contemplando ya los bonos de desempeño y el aguinaldo, prestaciones de las que escuchó tal vez en la inducción un poquito más. Y el sistema, por supuesto, se lo puede proporcionar inmediatamente. Ahora sí, ya todo motivado, preparado y conociendo la organización, Gerardo decide comenzar a trabajar. Pero ahora un error de permisos no le permite acceder a una de las funciones de la aplicación. Casi instantáneamente recibe una videollamada por medio de la aplicación de colaboración de la empresa. Y la persona del otro lado se presenta como Jaime del Service Desk, quien rápidamente le explica que debido al impacto de la aplicación sobre el negocio, esos permisos están bloqueados por defecto hasta que se pueda hacer una validación más personal del usuario. De nuevo, el sensor biométrico es puesto en uso y la identidad de Gerardo es validada por el sistema y por Jaime también, quien a continuación activa los permisos que el sistema propio le sugiere para el rol. Antes de terminar la llamada y como es apropiado, Jaime le pregunta a Gerardo, al usuario, si tiene alguna duda en la que se le pueda asistir. Gerardo lo piensa un momento y pregunta acerca de la política de acceso a Internet de la empresa.
pero instantáneamente el sistema le muestra una liga para descargar el documento, pues aún en una interacción de persona a persona, el sistema está siempre atento y mostrando información que sea relevante de los repositorios de información de la empresa, de acuerdo al contexto de la conversación. Ahora sí, la llamada entre Gerardo y Jaime finaliza y estamos listos para empezar a trabajar. Ahora que echamos un vistazo y regresando ya a la realidad de cómo podría ser una experiencia céntrica en el usuario, analicemos un poquito todo lo que sucedió y retornemos mentalmente al diagrama que les mostré al principio del progreso tecnológico alrededor de las tres ramas de la computación, que les mencionaba que era interacción, información y computación. Se darán cuenta que los tres elementos fueron conjugados de alguna forma para lograr esta experiencia con tecnología que de alguna forma u otra ya está disponible ahora mismo. ¿Por qué entonces lo considero un service desk del futuro? Porque también, como les mencionaba, la disponibilidad de la plataforma tecnológica solamente es una parte de lo que necesitamos ejecutar para implementar este tipo de estrategia. Aun cuando la inteligencia artificial, como es de impresionante y de potente hoy en día, necesita aprender de algún lado. Es decir, necesitamos alimentarla con información que corresponda a nuestra organización para que sea verdaderamente útil. ¿Cuántos de nosotros realmente contamos hoy en día con una base de conocimiento suficientemente robusta como para habilitar este tipo de comportamientos? Tenemos, no sé, por ejemplo, correctamente documentados los objetivos de cada departamento, las aplicaciones que requiere cada rol, la asignación de permisos en función de la política y en general todos los procedimientos necesarios para brindar una experiencia sin fricción a nuestros usuarios. Bueno, pues este es el tipo de actividad en la que tenemos que concentrarnos ahora para que la tecnología realmente nos pueda ayudar a ser más eficientes, más rápidos, pero sobre todo a ser más centrados en el usuario. Entonces, a lo mejor la pregunta natural es qué debería empezar a hacer hoy en día para ganarle a la curva. Y bueno, pues desde hace un tiempo hay un gran enfoque en el concepto de Customer Experience que conlleva un gran cuidado en las interacciones de nuestros clientes con nuestra empresa a través de nuestra publicidad, productos, servicios y hasta nuestros empleados. Pero es importante también que tengamos en mente, que entendamos que los mismos conceptos pueden aplicar para nuestros usuarios internos en la presentación de ser clientes internos. Diseñamos una estrategia que gira alrededor de la experiencia del usuario. Empezamos por imaginar cómo debería ser esa experiencia para nuestros colaboradores sin preocuparnos ahorita por la habilitación técnica. Eso ya es una parte de la ejecución. Establezcamos cuál sería el ideal sin perder de vista las sensaciones, las emociones que queremos despertar en ellos día a día. ¿De acuerdo? Esa es la mentalidad o la aproximación con la que debemos de comenzar. Y una manera para lograrlo es el crear un Employee Journey Map, que no es más que una herramienta que nos ayuda a definir cómo podría ser esta experiencia, describiendo los puntos clave de interacción, así como también pueden ser los puntos de fricción y cómo vamos a responder a ellos. Y partiendo de ahí, de imaginar todo ese mapa, podemos empezar a priorizar cuáles son los puntos más importantes que debemos cubrir y cómo. En esta fase podemos también involucrar a los mismos usuarios finales para que nos compartan su retroalimentación sobre sus labores o incluso para que nos digan ellos cómo imaginan la experiencia perfecta dentro de la empresa. Idealmente, nuestro Journey Map se podría articular como las breves historias que conversamos hace un momento, en donde combinamos casos de uso desde la perspectiva del usuario y las funcionalidades como tal que habilitan esos resultados. Así nos vamos a asegurar de que los esfuerzos que realicemos estén enfocados a escenarios prácticos y que brindan valor real a la empresa y, por supuesto, a nuestros usuarios finales. Yo entiendo que lo anterior puede sonar como una labor titánica, pero el establecimiento de esta visión es invaluable durante toda la ejecución de nuestra estrategia. Nos va a ayudar a no distraernos y que vamos a invertir nuestros recursos en los puntos que van a ser más interesantes y de más valor para nuestros usuarios y para la visión que tenemos. Como les comentaba, pues, ayer tuvimos una sesión sobre Future Thinking aquí en el evento y nos decía, hay que empezar con imaginar. Y esa es la fase de imaginar y de empezar a trazar cómo puede ser esa visión. Ahora, ya que tenemos ese mapa,
podemos empezar a aterrizar la visión al terreno técnico de alguna forma, respondiendo a preguntas como ¿qué información necesito para que mi usuario pueda realizar todas sus labores? ¿Dónde está dicha información? ¿La puedo accesar libremente o a través de una API, tal vez? O por ejemplo, durante el escenario del analista de Service Desk, donde mencionábamos que el sistema organizaba las actividades de acuerdo con la prioridad que tienen para el negocio, eh, pues necesitaremos una fuente de información que nos diga cuál es la prioridad para el negocio, porque hoy en día estamos acostumbrados a trabajar con una matriz de prioridad que usualmente está basada en el número de usuarios afectados o en función de componentes tecnológicos afectados, pero en realidad esto se va a traducir a comprender profundamente el impacto para el negocio. Por ejemplo, es frecuente que los usuarios que se denominan VIP tengan una prioridad más alta, pues se presume que su improductividad tiene un impacto más alto, pero realmente en términos de negocio es así. Pues, tenemos un análisis que respalda eso. Y para responder a esta pregunta debemos comprender la relación de cada uno de los roles en la organización con el funcionamiento de su departamento y a su vez la ubicación del departamento en la cadena de valor. Luego, entre todos esos procesos productivos, necesitamos determinar cuáles son los que tienen una mayor afectación para la empresa. Y es evidente que todas estas relaciones son complejas, pero es precisamente aquí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero solamente, como mencioné hace un rato, si la entrenamos con la información correcta. Y aquí, haciendo toda esta exploración, es donde los espacios descubiertos de nuestro conocimiento organizacional empezarán a surgir. Sin embargo, es importante que no desistamos de este esfuerzo porque el panorama se vea muy o demasiado incluso retador. Esto es nada más un inventario de las piezas que vamos a necesitar para generar el conocimiento requerido para habilitar los comportamientos que necesitamos para llevar a cabo nuestra visión. No importa si en este momento el contar con el panorama completo parece imposible, porque estas van a ser algunas de las referencias que van a guiar nuestras decisiones durante los próximos años a la hora de evaluar plataformas tecnológicas. Por otro lado, lo más probable es que haya información que ya existe o que puede ser desarrollada razonablemente en el estado actual de la compañía, y aquí es donde nuestros esfuerzos de gestión de conocimiento pueden comenzar. Por ejemplo, determinemos con qué políticas contamos hoy en día y si están ubicadas en algún repositorio que pudiera ser explotado por otras plataformas o si la información existe en algún lugar, pero no está concentrada en una sola ubicación. Ese tipo de tareas es donde podemos empezar a preparar nuestra organización para que reduzcamos la curva en lo posible. Y cuando estemos listos para empezar nuestros modelos, pues ya tengamos un fundamento sólido. Sobre este punto, en particular de la preparación de la información, quisiera agregar que existen mejores prácticas para preparar nuestras bases de conocimiento para su uso con los modelos de lenguaje extenso. Mencionaré solamente un par porque es ya un tema bastante amplio por sí solo. Los documentos o entradas de la base de conocimiento deben ser mutuamente exclusivos, pero colectivamente exhaustivos. La parte de mutuamente exclusivos significa que cada categoría en la base de conocimiento debe tener información que no esté presente en ninguna otra categoría, que no haya traslape. La parte colectivamente exhaustivos indica que la suma de todas las categorías debería aspirar a proporcionar todo el conocimiento necesario para cubrir o responder a las preguntas que nos pudieran realizar en algún momento los usuarios. De otra forma, vamos a tener un modelo de lenguaje que hable perfectamente muchos idiomas, que entienda perfectamente a nuestros usuarios, pero constantemente nos va a estar respondiendo que desconoce la respuesta a la pregunta que se le realizó y pues va a derrotar su propósito. Se le va a reducir la utilidad ampliamente. La otra recomendación general está realizada con datos utilizados para clasificar la información. El primer punto está en que los títulos sean relevantes y completos para establecer un contexto claro que la inteligencia artificial pueda leer. Y a veces es complicado que el título proporcione todo el contexto necesario. Y es ahí donde entran las etiquetas para los artículos. Solo debemos tener cuidado de no pretender reemplazar a uno por otro, que es algo un poquito común. Lo más importante es que jerárquicamente hablando, ordenemos primero categorías, después los títulos y finalmente las etiquetas.
Idealmente deberíamos tener las tres alineadas y correctamente utilizadas para que se complementen. Puedo imaginar que para la mayoría de las empresas esto ya es un reto de por sí que requiere mucho análisis y todavía más trabajo, pero les puedo adelantar que definitivamente vale la pena, especialmente si podemos comenzar ahora mismo, antes de tener una implementación de inteligencia artificial que nos esté respirando en la nuca y que nos ponga toda la presión por costos y por la presión de negocio para lograr algo en particular. Yo los invito a comenzar a evaluar su estrategia de gestión de conocimiento tan pronto como sea posible. Creo también que es un buen momento para apuntar que idealmente la gestión de conocimiento debería convertirse, si no lo es hoy en día, en parte de nuestra cultura organizacional. Y esto incluye un proceso en que nos asista a mantener estas bases de datos o bases de conocimiento actualizadas. Si bien en el futuro la inteligencia artificial probablemente nos va a ayudar también a mantenerla vigente, es mejor que tengamos ya una base sólida sobre la cual estas plataformas puedan operar, puedan trabajar, puedan aportar y sumar. Si no, va a ser una cuesta mucho más amplia. Otro aspecto importante en el entrenamiento de nuestros modelos de inteligencia artificial es el material que vamos a utilizar para entrenar a nuestros asistentes virtuales y a nuestros chatbots. Si hoy en día tenemos una política de grabar llamadas, de guardar transcripciones de chat, de guardar correos electrónicos, continuemos. Pero si no la tenemos, tenemos que comenzar. Esta información ya puede ser utilizada hoy en día para construir asistentes virtuales y su impacto en la generación de los modelos de conversación es invaluable, especialmente si queremos que los asistentes estén alineados a nuestra cultura organizacional, que se comuniquen como a nosotros nos gusta o de una manera que nuestros usuarios pues entiendan mejor, que se sientan más cómodos. Obviamente la calidad de la información que usemos para entrenarlos también tiene mucha importancia, por lo que es crítico que comencemos estableciendo políticas de calidad de los contactos y que estas políticas sigan patrones claramente definidos. Todavía hay lugar para los scripts de calidad y para cuidar el correcto uso del lenguaje. Lo último que queremos es que nuestros bots conserven los vicios que establecimos ya por años de conversaciones descuidadas con nuestros usuarios. No queremos perpetuar prácticas que no son ideales. El establecimiento y el seguimiento de estos patrones nos va a ayudar a reducir la curva de adopción en el futuro y nos va a ayudar también a crear modelos más naturales de conversación y esto ayudará a su vez que nuestros usuarios tengan menos dificultad para adoptar estas nuevas maneras de trabajar. Otra recomendación que les quiero sugerir hoy día es que tengan presente la colaboración. En lo posible, debemos de evitar tener esfuerzos múltiples operando en paralelo que busquen llegar al mismo resultado. Si bien hoy tenemos a ITIL, que nos presenta como uno de los principios guía a la colaboración, pues la colaboración interdepartamental es considerada como clave como el éxito organizacional y pocos esfuerzos como este de automatización van a depender de la coordinación de todos los equipos de trabajo a un grado similar. No es muy respetado hoy en día y no es raro ver esfuerzos segmentados en las organizaciones donde el equipo de RH desarrolla su propia estrategia e incluso llegan a adquirir su propia tecnología sin visibilidad por parte de TI, mientras que a su vez TI está haciendo lo propio desde la perspectiva de las plataformas de gestión de servicios y sus módulos adjuntos, dejando por fuera el aspecto de Enterprise Service Management. No solo es probable que estemos gastando más de lo necesario en términos financieros, sino que el tiempo y el esfuerzo de capital humano, incluyendo traslape de roles en la organización, probablemente van a lograr menos a largo plazo que un trabajo en conjunto de todas las áreas. Más aún, como nuestra estrategia es centrada en el usuario final, la experiencia debe ser coherente para poder funcionar y por eso todos debemos de participar en conjunto para que funcione transparente para nuestros usuarios. Me atrevo incluso a sugerir en específico que se conformen comités interdisciplinarios que cuenten con miembros de distintos departamentos, inclusive a lo mejor la participación de usuarios. Entre más diverso el conocimiento y las personalidades de las personas que pertenezcan a este comité, mejor. Queremos tener la mejor idea posible de lo que nuestros usuarios necesitan y la manera en que operan nuestras áreas de servicio y conjuntarlo con el conocimiento tecnológico que TI puede aportar en un momento dado y, por supuesto,
el Service Desk en particular. Si alguno de ustedes nos acompañó el año pasado en nuestra plática de estrategias de automatización, hacía también la misma recomendación. Es muy importante esta coordinación de esfuerzos entre las áreas. Y ya finalmente abordemos la tecnología que va a servir como plataforma para llevar a toda nuestra estrategia a la vida. Y como seguramente todos los presentes sabemos, hay muchas opciones en el mercado, unas naturalmente mejores que otras. Sin embargo, una plataforma que se va a convertir en la columna de nuestra estrategia centrada al usuario debe ser elegida con mucho cuidado. Idealmente buscaríamos plataformas basadas en la nube que se comercialicen como un servicio. Y el motivo detrás de esta recomendación es lo siguiente. Las plataformas que están basadas en la nube, y no hablo de aplicaciones específicas, continúan desarrollándose permanentemente sin trasladar un costo hacia los contratantes. Es decir, el desarrollo constante de las plataformas nos va a ir abriendo nuevas opciones a lo largo del tiempo, mientras que si contratamos aplicaciones más tradicionales, muchas veces, aunque se vean más refinadas de inicio, pueden llevar a implicaciones de pagos adicionales posteriormente con inclusión de nuevas funcionalidades o actualizaciones o renovaciones. Por otro lado, el modelo de negocio de estas plataformas también es importante. En general, es deseable que seleccionemos plataformas que manejen costo por consumo para que nuestro gasto siempre vaya alineado sobre el uso. Y de esta forma, si nuestra organización crece, nuestro consumo lo va a hacer también. Y si nuestra organización por algún motivo se reduce, nuestros costos de plataforma también de manera inmediata. Además, em, utilizando plataformas en la nube, podemos apalancar apertura que nos va a permitir integrar con otras herramientas como vayamos considerando conveniente y necesario. Si la mayor parte de nuestras herramientas están hospedadas en la misma plataforma, en el mismo ecosistema, la integración va a ser todavía mucho más sencilla técnicamente y tendremos más opciones a la mano. La aproximación para el desarrollo de esas herramientas también es importante, pues las plataformas abiertas nos van a permitir que maduremos nuestro propio expertise de manera organizacional. Y esto último es muy importante porque aun cuando nos apoyemos en consultores externos expertos, nuestra estrategia va a ser mucho más efectiva si hay elementos internos de nuestra organización que tienen un conocimiento íntimo de la naturaleza de la propia empresa, pero que además tiene una idea clara de las herramientas con las que se cuenta y cómo pudiera beneficiar a la estrategia centrada al usuario. Entonces aportamos un poquito de ambos sin depender necesariamente de un tercero. Y ya concluyendo, pues solo les quiero decir que el futuro es realmente brillante. Las plataformas tecnológicas están madurando aceleradamente y abriendo nuevas oportunidades prácticamente todos los días. Hoy mismo fue la presentación de Meta de su propuesta de AI que ya va a estar integrada con todas sus plataformas de conversación, por ejemplo, sus artículos de realidad virtual, por supuesto, sus diferentes asistentes ya específicos por áreas como cocina, como deportes y demás. El mismo Senado tuvo hoy en día una audiencia acerca de los retos que presenta la inteligencia artificial. Está avanzando muy rápido, pero pues nuestra organización debe estar preparada, debe estar posicionada para poderlas aprovechar conforme van llegando. Debemos de tener una idea clara o tan clara como sea posible de cómo queremos que esta experiencia que ofrecemos a nuestros usuarios finales sea, diseñándola desde la perspectiva de ellos para poder enfocar nuestros muy limitados recursos, como es lo usual, hacia los puntos que son más importantes para ellos. No puedo dejar de subrayar lo importante que es dedicar tiempo a esta actividad, y que debe ser siempre el primer paso de nuestra estrategia, ¿no? La visión, como el esquema de Mintzberg. El resultado que obtendremos de este esfuerzo va a ser el Journey Map que les comentaba y nos va a ayudar a tomar decisiones ordenadas y orientadas hacia nuestro objetivo en el futuro. Por otro lado, preparar nuestra información para que sea utilizada eficientemente por los sistemas de inteligencia artificial es sumamente importante. Idealmente, tendremos nuestra gestión de conocimiento bien administrada y vamos a seguir mejores prácticas para que los sistemas de inteligencia artificial puedan ser alimentados y puedan brindar a su vez toda la información relevante, confiable y actualizada. Y no dejemos de lado que nuestros esfuerzos en el desarrollo de esta estrategia deben ser resultado de la colaboración interdepartamental en nuestra organización.
Ese es otro punto que podemos comenzar hoy mismo con la formación de un comité que cuente con participación de representantes de diferentes áreas de nuestra organización, de manera que todos puedan tener una opinión, que todos puedan aportar, que podamos desarrollar una visión que sea verdaderamente integral y que permita la creación de una experiencia que sea coherente, indistintamente del servicio que se le solicite y que sea realmente centrada en el usuario. Y finalmente recordemos que al seleccionar nuestra plataforma, lo ideal es que trabajemos con servicios integrables, que sean abiertos y con modelos de negocio que estén asociados al consumo, que si bien es conveniente que en la mayoría de los casos nos apoyemos con un partner externo y experto, también es importante que tengamos un cierto grado de conocimiento interno suficiente dentro de nuestra organización para comprender a detalle lo que estamos haciendo. Ahora sí, yo sé que suena bien difícil todo lo anterior, que suena titánico, y la verdad sí lo es, pero también es algo que ninguna organización va a poder evitar de una forma u otra. Ahorita todavía tenemos la oportunidad de ganarle un poquito el tiempo y posicionarlos adelante de nuestra competencia, pero sobre todo buscando el beneficio para nuestros colaboradores. Todo esfuerzo que invirtamos en esas actividades nos va a dar un gran retorno conforme pase el tiempo y nos permite una oportunidad de diseñar y ejecutar las estrategias pues con antelación. En su momento, recuerdo que el Service Desk introdujo a muchas empresas a las mejores prácticas de gestión de servicios que luego se permearon a otras áreas dentro de la organización. Y hoy el Service Desk de nuevo tiene una gran oportunidad para estar a la cabeza en la implementación de nuevas maneras de trabajar y de fungir como guías de nuestra organización hacia el futuro. Nada impide que todo lo que desarrollemos, que lo que imaginemos, todas las competencias organizacionales que creemos dentro de nuestra empresa, se trasladen hacia nuestros clientes externos también. Entonces, tengamos eso en la mira. Y mi mensaje principal el día de hoy, si fuera solamente un mensaje, es decirles que nunca es temprano para prepararse, que aunque veamos todavía lejano que nuestra organización en particular destine fondos para el empleo de ese tipo de tecnología, pues sigue siendo un buen tiempo para que nosotros empecemos a prepararnos en lo posible y en medida de nuestros recursos para cuando llegue ese momento. ¿De acuerdo? Les quiero agradecer el tiempo y abrir unos minutos para preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir aquí para que nos podamos ver un poquito. Perfecto. Ayrán, muchísimas gracias. Muy bien, ya saben, vamos a abrir en este momento sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Para preguntas y respuestas, las preguntas las ponemos en la sección de Q y A y cualquier otro comentario, por supuesto, para Ayrán puede ser escrito en el chat, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con algunas que ya están por aquí. De todas maneras, vamos a esperar a que se sigan generando. Viene una pregunta que dice, ¿cómo se pueden identificar los puntos de fricción en el Employee Journey Map? Bueno, es muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, se trata de imaginar, ¿verdad? De que establezcamos los escenarios que, a través de los cuales queremos que nuestro colaborador pase. Y luego tenemos que ser pesimistas y pensar qué es lo que puede salir mal dentro de esto. Por ejemplo, vamos a decir que el empleado trata de llamar al service desk y por algún motivo no pueda, se lo impida. Y entonces pensamos, hay un punto de fricción con el canal principal de contacto. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Como puede ser ofrecer canales alternos, tal vez, o llegar al cliente de alguna manera. Entonces, seamos pesimistas, pensamos terrible, pensemos en la ley de Murphy, y ahí es donde vamos a identificar los puntos de fricción y donde debemos de enfocar nuestro esfuerzo. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, Francisco Sapien, ¿qué riesgos tiene una implementación del Service Desk del futuro mal orientada o mal implementada? Muy buena pregunta, Francisco, muchas gracias. Bueno, leí una vez una frase que se le atribuía en aquel momento a Bill Gates, no sé si sea cierto, ¿no? Que decía que si no establecemos los procesos correctamente antes de automatizar, lo único que vamos a lograr es hacer más errores por minuto con la automatización. Entonces, el riesgo, yo creo, es que vamos a utilizar tecnologías, tácticas o metodologías que van a incrementar exponencialmente nuestra velocidad de hacer todo, nuestra capacidad para hacer todo, y lo que vamos a hacer, si lo orientamos mal, es irnos bien lejos rápidamente hacia un lugar donde no queremos estar. Entonces es básicamente alejarnos de nuestra misión, de nuestra visión. Ese es el riesgo
principal. Y en medio hay muchos otros, como por ejemplo gastar más de lo que debemos, perder credibilidad ante el usuario, causar a lo mejor una cuestión fatídica en nuestra empresa, ¿no? La caída de un sistema que carezca de soporte o algo por el estilo. Pero la principal es que nos lleve muy lejos de nuestra visión. Gracias por la pregunta. Continuamos con Francisco, que nos pone otra pregunta. Dice, en tu perspectiva, ¿consideras que todas las herramientas de Service Desk que hay hoy en el mercado deben adoptar la inteligencia artificial como base integral de mejora? Muy buena pregunta también. Y mira, me dejas pensando porque a veces queremos aplicar inteligencia artificial en todo, y más ahorita que está en boga el tema. Yo diría que hay herramientas para ciertos propósitos y esas herramientas también cubren ciertos espacios en los mercados y en las empresas. No todas las empresas hoy en día están listas para una aproximación con inteligencia artificial. Entonces, si tratamos de forzar una herramienta y, por ejemplo, no tenemos un Employee Journey Map o no tenemos pues ya mecanismos de colaboración entre las áreas o nuestros esfuerzos de implementación de cualquier cosa, no le vamos a sacar provecho y vamos a estar pagando sin tener ningún beneficio. Entonces, yo creo que si bien sería ideal que todas las herramientas lo tengan, tendríamos que asumir que todas las organizaciones están listas para aprovecharlo. Y como no es así, es mejor que existan opciones en el mercado y que haya también herramientas que no utilizan inteligencia artificial. Muchas gracias, Francisco. Cristian Gallegos, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Por qué crees que Latinoamérica se arriesga, perdón, se rezaga en introducir la inteligencia artificial en el SDI? Muy bien. Bueno, imagino que es en el Service Desk. Yo creo. Y Ujú. sí, y bueno, aquí hay dos puntos, un aspecto cultural y un aspecto financiero, ¿no? Primero, el aspecto cultural es la resistencia al cambio que no nada más se presenta en Latinoamérica, pero que a lo mejor en Latinoamérica tendemos a dejarnos llevar un poquito más por eso, a lo mejor una resistencia a adoptar nuevas tecnologías por miedos, por falta de información en muchas ocasiones, ¿no? Apenas recientemente en México, por ejemplo, es donde puedo hablar con mayor autoridad, ya vemos más apertura de las empresas nacionales, locales, de las microempresas, a abordar la nube, porque habían preocupaciones de privacidad, había preocupaciones de robo de información, de seguridad en general. Entonces, con el Service Desk también aplica, ¿verdad? O sea, es una extensión de esta postura. Y el aspecto financiero es que a lo mejor o probablemente en Latinoamérica estamos más limitados que en el resto del mundo en el acceso a recursos financieros para nuestra empresa. Y de todos esos recursos que tiene una empresa, los que son gastados en áreas de soporte, pues son los últimos en la lista. Primero es la supervivencia de la organización y después ya es la inversión para automatizar. Entonces yo diría que hay un rezago en Latinoamérica por cuestiones culturales y cuestiones financieras, pero el umbral de entrada se está bajando bastante con las herramientas en la nube, donde pagas por consumo, donde ya puedes incluso crear una prueba de concepto y que te la paga la empresa con tal de que pruebes, porque precisamente estos programas están diseñados para tumbar ese umbral de entrada, para reducir esa resistencia. Gracias por la pregunta. Voy a estructurar un poquito la pregunta de Leonel, que es la siguiente, Leonel Osvaldo. A ver si estoy entendiendo la esencia, ¿no? Si la organización no se considera la inteligencia artificial, si en una organización no están pensando en inteligencia artificial, ¿un service desk puede evolucionar? ¿Cómo podría lograr esa evolución? Claro, como al cierre de la conversación les comentaba que en su momento el Service Desk fue punta de lanza para traer mejores prácticas de gestión de servicios. Y a lo mejor muchos no nos tocó realmente vivir esa transición, ¿no? Del advenimiento de ITIL en los ochentas y de cómo se ha ido adoptando a lo largo de las décadas hasta llegar pues al monstruo ya súper reconocido que es mundialmente también el concepto de Service Management. Pero el Service Desk es una de las prácticas más adoptadas por empresas que quieran adoptar mejores prácticas de Service Management. Entonces, el Service Desk no espera a nadie o no tiene por qué esperar a nadie, aun cuando la organización no busque una estrategia integral de inteligencia artificial, hay aspectos que el Service Desk por sí solo puede aprovechar. Como por ejemplo, ¿qué tal que automatizamos algunos de los contactos que manejamos en nuestra mesa de ayuda en función
de lo que sea posible en el esquema de seguridad y de funcionalidad de nuestras herramientas, ¿no? No tenemos que esperar el negocio, es una autoridad que normalmente se confía al Service Desk cómo manejar esos contactos. Podemos comenzar por ahí y luego llegar y decir, mira, este es un caso de éxito. Reduje el tiempo de espera en 70% porque automaticé contactos relacionados a mi top 3 demandados, ¿no? Entonces, con ese ejemplo podemos empezar a enamorar a la organización, digamos. Y sí les puedo adelantar, o sea, aunque la organización se resista, no lo va a poder hacer mucho tiempo. Va a venir la presión de la competencia, va a venir la curiosidad de los inversionistas, de los dueños, de los directores generales, que ya nos pueden decir hoy en día algo tan abierto como que, oye, investígame qué se puede hacer con esta plataforma de inteligencia artificial. O va a venir a través de que cómo le está haciendo mi competencia para ofrecer precios tan bajos, ¿no? O algo tan competitivo. Y vamos a acabar en este punto de esa inteligencia artificial. Entonces, apertura sobre todo. Suerte, Leonardo. Excelente. Tenemos por acá otra. Con el nuevo Service Desk, ¿tú piensas que corre riesgo el capital humano? Es decir, que ya no se requiera personal y se pueda pues desplazar por completo estas funciones. Bueno, mira, esa es la pregunta del millón en cuanto a inteligencia artificial, no nada más en función del Service Desk, sino en general, del impacto de la automatización en la economía. Y si bien de entrada es un objetivo deseable la reducción de costos, y esta reducción muchas veces viene a través de la refactorización, porque no hablamos necesariamente de recorte de personal, sino decir, oye, tú que estabas contestando, no sé, 30 llamadas al día y cuyo 50% de las llamadas estaban orientadas a algo tan sencillo como un reseteo de password, ya no se va a requerir, ya va a estar libre. Te vas a enfocar ahora en esto, pues queda en nosotros como administradores de Service Desk, como directores de empresas, el decidir cómo vamos a emplear ese personal. E idealmente van a ser en funciones de cosas que requieran habilidades que son de momento estrictamente humanas, ¿verdad? A largo plazo, definitivamente va a haber desocupación de personas, pero como le decía al principio, no podemos tener miedo ni nerviosismo o preocuparnos porque es una inercia que lleva a toda la humanidad en todas las industrias y más bien debemos de presionar, yo diría en un contexto más amplio, en el contexto legislativo, al contexto de administración de nuestro país para que se desarrollen elementos económicos que nos permitan pasar esta transición. ¿De acuerdo? Entonces, no es un problema que creo que podemos resolver en TI solamente, es un problema que como humanidad, un riesgo, debemos que aproximar en conjunto. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos aquí una pregunta de Arturo que nos dice, nuestras bases de datos actuales, tickets de conocimiento, llamadas grabadas, ¿pueden servir para construir los pilares de la enseñanza de la inteligencia artificial? ¿O es preferible comenzar a alimentar bases de datos nuevas con ciertos lineamientos? Muy buena pregunta, Arturo, muchas gracias. Pues como el principio de ITIL nos indica, ¿verdad? Empecemos a partir de lo que ya tenemos. Seguramente, a excepción de a lo mejor casos muy puntuales, ya el avance que tenemos va a generar una aportación de alguna manera y podemos clasificar esa información, a lo mejor lo que ya tenemos como legacy y a la par ir construyendo algo nuevo. Yo quisiera más bien recomendarte y recomendarle a todos los asistentes que enfoquemos nuestros esfuerzos inicialmente en determinar precisamente cuál es la calidad real de la información que tenemos. Ok, evaluemos qué calidad tenemos y vemos si tiene alguna utilidad y puede ser un ejercicio tan sencillo como si yo leyera este chat, yo podría determinar de qué se trató o si veo esta base de conocimiento y no tuviera un contexto organizacional, podría entender qué es lo que me está ayudando a resolver o no. Y a partir de ahí a lo mejor ir corrigiendo, ir mejorando cada entrada de nuestra base de conocimiento, ir aplicando más estrictamente los scripts de calidad para las grabaciones de llamada y ya pues ir puliendo poco a poco nuestra base de conocimientos. Gracias por la pregunta, Arturo. Tenemos aquí una pregunta y vamos a empezar a cerrar, señores. Tenemos un minutito, pero podemos sin ningún problema pasar esta pregunta. Beatriz dice, al ser la inteligencia artificial la punta de lanza para el Service Desk del futuro, ¿este podrá ser accesible para cualquier tipo de empresa? Fíjate que es una pregunta muy interesante y qué bueno que le hiciste, Beatriz, porque efectivamente ahora más que nunca el umbral de entrada para ese tipo de tecnologías está súper abajo. Una consulta
de inteligencia artificial en una plataforma como AWS te cuesta una fracción de centavo de dólar, literal. Entonces, podemos empezar a experimentar hoy en día sin un gran conocimiento, sin una gran inversión, para ir tentando las aguas e irnos presentando. Pero más aún, cualquier empresa puede empezar a practicar o empezar a desarrollar esos mecanismos de los que conversamos hoy en día. Una de las ventajas de ITIL como un marco de referencia descriptivo, que no es prescriptivo, es que tiene la ventaja de que se puede adaptar a diferentes contextos organizacionales, es decir, diferentes tamaños de empresas, diferentes verticales, diferentes configuraciones, etcétera. Y esto mismo aplica aquí también. Tenemos un service desk, no importa si es de una persona, 5 personas, 100 personas, hay cuestiones que son elementales en estas prácticas y que son susceptibles a una ayuda, y el umbral tecnológico está más abajo. Lamento que se acabe el tiempo. Con toda confianza, búsqueme en LinkedIn y podemos seguir conversando al respecto. Muchas gracias por su asistencia. Airán, muchísimas gracias de parte de todo el equipo y por supuesto de todos nuestros asistentes. Agradecemos de corazón tu trabajo, tu empeño y por supuesto el tiempo que te tomas estando con nosotros para compartir esta información que sin lugar a dudas es valiosa y siempre tenemos que apuntar hacia el futuro, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Aristides. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a hacer los últimos recordatorios. Este video estará disponible a partir de la próxima semana en el canal oficial de BP Gurús y del SDI, del evento SDI 23MX, para que ustedes puedan tener acceso. Cuando estén listos los videos, llegará un recordatorio y podrán tener acceso sin ningún problema. Al final de la sesión vienen unas pequeñas y breves preguntas, viene un espacio de comentarios para que ustedes nos dejen sus comentarios y si quieren, si tienen el deseo de que resolvamos alguna inquietud adicional, podemos hacérselas llegar sin ningún problema. Sin más por el momento, les agradezco su participación y cerramos esta sesión.